Quería decir algo que me ha llamado la atención y es con esta canción que hemos cantado hace un ratito, Enciende una luz. Era el año 1998, estábamos evangelizando la ciudad de León con una de las iglesias allí y estaban los jóvenes cantando esa canción. En aquel entonces creo que era bastante reciente o nueva. Y cuando terminamos de cantar me di vuelta y me di cuenta de que mi hijo, que tenía entonces 12, 13, 14 años, estaba llorando. Y claro, enseguida me levanté, me lo llevé afuera, empezamos a hablar. Él me decía: papá, no sé lo que me pasa. Y yo sospeché lo que estaba pasando. Y con palabras que un niño podía entender, traté de decirle: el Señor te está llamando. El pasado mes de marzo le ordenamos como pastor en la iglesia, después de un periplo de muchos años y de muchas experiencias. Así que me ha traído recuerdos hermosos esa canción. Y ayer estaba dando un taller sobre misiones a corto plazo. Tuvimos un problema técnico con el proyector y al final tuve que cortar casi la mitad de lo que iba a decir. Pero una de las cosas en las que yo insistía es que para crear una cultura misionera en España, el primer paso es que las iglesias animen a sus jóvenes, y no tan jóvenes, pero especialmente a los jóvenes, a involucrarse en estos viajes misioneros de corto plazo, a salir a las campañas, a invertir de la mejor manera posible sus tiempos de vacaciones. Y esto es algo precioso y que las iglesias deberíamos de potenciar, como veo que estáis haciendo aquí. Yo me muevo por muchas iglesias de FIEID en España y os digo que algunas de las iglesias que voy tienen menos miembros que el número que estaban aquí. He contado 14 ahora en la última reunión, en la última canción, perdón, aquí en la plataforma. Hay pequeñas iglesias, puntos de misión, que no tienen toda la iglesia 14 miembros, y ahí es donde tenemos que empujar. Una de las cosas que decía ayer es que en las matemáticas de Dios o en la economía de Dios, restar es lo mismo que multiplicar. Cuando damos para la obra de Dios, Dios lo multiplica, no necesariamente en dinero como algunos predican por ahí, pero Dios lo multiplica en bendición y en crecimiento para la iglesia. Siempre hablamos de Pablo y Bernabé cuando salieron de Antioquía y muchas veces no nos acordamos o pasamos por alto la idea de que esa iglesia de Antioquía dio a sus 2 mejores hombres. No dio a unos inexpertos, dio a sus 2 mejores, y especialmente Pablo, ¿no? Yo me puedo imaginar que cuando esos 2 salieron de Antioquía, no me sorprendería si algún día cuando vamos al cielo, los que estaban de líderes en ese momento me dicen: vaya crisis la que pasamos después de enviar a Pablo y a Bernabé, ¿no? Pero la historia nos dice que esa iglesia se convirtió en una de las iglesias más fructíferas de toda la historia del Nuevo Testamento. Así que restar, cuando damos personal, gente, dinero, tiempo, oración, cuando damos e invertimos en nuestros niños de escuela dominical para enseñarles misiones, en la economía de Dios se está generando una multiplicación. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Quiero explicar también muy rápido, es que hay muchas cosas y siempre el tiempo se nos va, ¿no? Pero el viaje a Albania ha sido muy especial. Este viaje a Albania surgió como consecuencia el año pasado de un convenio de cooperación que tenemos con una de las iglesias más misioneras de todo Guatemala. De hecho, el pastor que fundó esa iglesia fue el pastor fundador del seminario tan conocido, el famoso SETECA, allí en Centroamérica. Y tenemos un convenio de cooperación. Esta iglesia hace como 15 años envió a 2 misioneros
a Albania, y uno de los dos pasó a evangelizar a los albaneses que están en Macedonia y el otro se quedó en Albania. Así que nosotros, al tener el acuerdo de cooperación, dijimos, nosotros en FIEIDE vamos a ser el brazo extendido de la Iglesia de Guatemala, como el tentáculo que tienen allí ellos cerca. El año pasado fuimos con un grupo y lo que hicimos fue invitar a estudiantes universitarios que están estudiando español a venir a practicar con nativos, con nosotros. Lo curioso fue que la catedrática de la universidad, ella fue la que hizo la publicidad, no nosotros. Ella invitó a sus estudiantes a venir a la iglesia evangélica. Tuvimos un grupo de 6 chicas, que por cierto su nivel de español era tan alto que todo lo que llevábamos preparado tuvo que ir a la basura porque sabían más que nosotros. Y estas 6 chicas estuvieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia todos los días durante una semana entera y evidentemente hablamos del Evangelio con ellas. Después continuamos el contacto y más o menos en septiembre del año pasado a 3 de ellas les dieron una beca Erasmus para venir a estudiar a una universidad aquí en España. Rápidamente las pusimos en contacto con la iglesia en Huelva. Allí en la iglesia en Huelva las adoptaron casi como hijas y, para resumir una historia muy larga, las 3 aceptaron a Cristo. La cosa es que la catedrática de la universidad vino a visitarlas, estuvo en la iglesia y escuchó toda la predicación. Los padres de una de las chicas, que son musulmanes, vinieron a la iglesia, escucharon un sermón, las mismas chicas le traducían al albanés. Y ahora vamos a ir otra vez este año para hacer un campamento mucho más grande que el del año pasado. Ha sido algo tremendo lo que ha ocurrido allí y es un testimonio precioso. Hay una de las chicas que ya estuvo el año pasado que me llamó y me dijo, Pedro, este año quiero ir a Ucrania, pero a lo mejor me necesitan en Albania. Y yo dije, ¿por qué no vas a los 2 sitios? Así que estamos por ahí buscando un donativo para ayudarla a cubrir los 2 viajes. Esas son cosas que animan mucho y que ayudan a la Iglesia a pensar que tenemos todo un proyecto por delante, que es el proyecto de Jesús. Es la gran comisión, pero a mí me gusta decir el proyecto de Jesús. Y en ese proyecto es en el que nos estamos ocupando y en el que estamos invirtiendo nuestras vidas. Quiero decir también que a menudo he escuchado conferenciantes que cuando hablan de entrar en el ministerio para servir al Señor empiezan con una larguísima introducción hablando de las dificultades, los problemas, los sacrificios, lo duro que va a ser. Mi opinión personal, mi testimonio personal es que eso no es así. No hay otro proyecto mejor que ese. Si volviera a empezar, repetiría. Si pudiera empezar más joven, también lo haría. Recibí mi llamado con 15 años. Ahora ya voy a cumplir 40 en el ministerio. Tengo 61. Y si de algo me arrepiento es de las cosas que he hecho mal o de no haber servido al Señor mejor, de no haber empezado antes. Y cuando puedo compartir mi testimonio, digo, he servido poco y mal, pero ha sido un privilegio tremendo, tremendo. No hay nada mejor en que puedas invertir tu vida. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Todo el mundo en esta vida pasa por sacrificios, dificultades, luchas, tensiones. ¿Quién no sabe lo que son las lágrimas? ¿Qué padre no ha derramado lágrimas por los hijos? ¿Quién no ha tenido decepciones, traiciones en la vida? Todo el mundo tiene sacrificios. Pero los sacrificios que uno hace para el Evangelio quedan para la eternidad. Y son para invertir en un proyecto que no tiene fecha de caducidad. Y son para invertir en un proyecto que tiene absolutamente todas las garantías de ir hasta el término de una manera tremendamente victoriosa. Así que servir al Señor no es un sacrificio, es un gozo, una alegría, una plenitud de vida y un gran honor. Acompañadme al Evangelio de Juan, al capítulo 16, por favor.
nos ocupa este capítulo 17, pero quisiera leer antes el último versículo del 16, el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. A menudo se nos ha presentado este capítulo 17 del Evangelio de Juan como la oración sacerdotal, y lo es, y además lo es por excelencia. Pero a veces el matiz que se le da a esta oración sacerdotal no necesariamente coincide con el contexto de la oración, con lo que había en el corazón del Señor Jesús, con el propósito de la oración. A menudo pensamos qué bonito que el Señor Jesús ora por mí, ¿verdad? Qué precioso pensar que Jesús le pide al Padre para que yo viva feliz, para que yo esté bien, para que la Iglesia estamos todos juntos, unidos y en armonía. Y nos gusta pensar estas cosas. Y no digo que no sea así, porque es así. Pero el propósito principal de esta oración sacerdotal tiene que ver con la Gran Comisión, tiene que ver con el proyecto de Jesús. Fijaros que en los capítulos anteriores, desde el 14, 15 y 16, es como que Jesús está haciendo su alegato final, como que Jesús está de alguna manera diciéndole a los discípulos, ya me voy, tener en cuenta esta serie de cosas, ¿verdad? Y lo hace de una manera muy paternal, muy amorosa, muy cariñosa. Les da palabras de consuelo, les dice yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá. Les da palabras de ánimo, les dice que Él es la vid verdadera y que ellos tienen que estar aferrados a Él. Son las palabras últimas de alguien que se despide. Es como el último gran consejo que uno quiere dar a su discípulo amado antes de enviarlo al mundo de las misiones y no sabe a lo mejor si lo volverá a ver otra vez. Y termina este pasaje con Jesús explicando que va a entregar, que va a venir el Consolador y que va a estar el Espíritu Santo con los discípulos. Y al final les dice, todo esto os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esta última frase de Jesús, antes de empezar su oración sacerdotal, en esta última frase de Jesús podríamos encontrar 4 elementos. El primero de ellos es como que Jesús les está diciendo a sus discípulos, se os ha entrenado, se os ha preparado para un propósito, se os ha entregado la verdad del Evangelio. Luego les dice, se os ha entregado esa verdad con el propósito de que estéis aquí, en el mundo. Y ya sabemos lo que en el griego la palabra mundo quiere decir, ¿verdad? Es la sociedad, las personas, el cosmos, etcétera, etcétera. Y luego les dice, cuando estéis en este tiempo del mundo, mientras estéis aquí, vais a tener problemas. Así que tener en cuenta que en medio de esas dificultades tendréis mi paz. Y finalmente, para rubricar todo esto que Jesús está diciendo, dice, yo he vencido al mundo. Se os ha entrenado para enviaros al mundo. Mientras estéis en el mundo tendréis problemas, pero tenéis mi paz porque yo he vencido al mundo. Esos son los 4 elementos que Jesús, después de su discurso, está transmitiendo a sus discípulos. Ahora bien, cuando Jesús dice que les ha entrenado, Él realmente está hablando de les ha dado la verdad. Y si os acordáis, hubo un señor romano que en una ocasión preguntó, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
la verdad del Evangelio, en una sociedad donde había paganismo, donde había que aplacar la ira de los dioses de mil maneras diferentes, cada una de esas religiones mistéricas que había en el siglo I tenía sus formas, sus estilos, algunas eran brutales, otras eran grotescas, otras eran sangrientas y otras eran la combinación de todo. Y se creían que haciendo esos sacrificios se aplacaba la ira de los dioses y se conseguía la bendición y el beneplácito de los dioses. En medio de todo esto, Jesús dice, yo os he dado la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que hay un Dios único, creador, que ese Dios es soberano, pero que además de ser soberano es legislador. Eso quiere decir que Él establece las leyes y las normas. En una ocasión estaba yo hablando del Evangelio con un joven de 30 y tantos años y yo le dije, mira, en mi opinión eres una bellísima persona. Eres un buen padre, trabajas un montón para traer el pan a tu casa, te esfuerzas, quieres un buen porvenir para tus hijos. Yo no te he visto nunca hacer nada malo, yo no te he visto nunca robar, yo no te he visto nunca adulterar. En lo que a mí respecta, tú eres una excelente persona. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo no he puesto las leyes, que yo no he puesto las normas. Yo no soy quien te va a juzgar. Hay un Dios que ha puesto las normas. Y nos guste o no, esas normas se van a cumplir, de una manera o de otra. Así que, ¿cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que hay un Dios que ha creado todo, que ha impuesto unas normas, incluso las físicas que gobiernan el universo. Ese Dios ha escogido, ha decidido en la eternidad poner a un ser humano y darle la autonomía y la libertad suficiente para decidir qué va a hacer, y ese ser humano ya sabemos lo que decidió dar la espalda a Dios. Pero también hay otra verdad del Evangelio que dice, tú eres libre de rechazar a Dios, pero también tienes la responsabilidad de asumir las consecuencias de tu propia libertad. C.S. Lewis explicó muy bien que libertad sin responsabilidad no es libertad. Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Decidimos en el huerto del Edén dar la espalda a Dios, está bien, pero ahora tenemos que vivir con ello. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que en el huerto del Edén hubo una desconexión de la divinidad. Hubo una desconexión tremenda, de tal manera que el ser humano se quedó sin el conocimiento de lo divino. Y por eso se inventó luego todo lo que vino detrás. En esa desconexión el ser humano empieza a tener miedo, y el miedo le trae dudas, y las dudas le traen más miedo. Y eso le vuelve egocentrista y finalmente se convierte todo en la superación del más fuerte, en la supervivencia del más capaz, y el fuerte abusa del débil y tenemos todo lo que conocemos en nuestra sociedad. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio es que Dios en su justicia condena y en su amor quiere salvar. Y eso es un dilema. Es el dilema de Dios. ¿Cómo hacer justicia o cómo perdonar sin violentar su justicia? A veces no nos lo hemos pensado esto, ¿verdad? Pero ese es un dilema que Dios tiene. ¿Cómo un Dios que quiere perdonar puede perdonar sin violentar su justicia? Todos sabemos la respuesta: la cruz de Cristo. El proyecto de Jesús, otra vez. El proyecto de Jesús. Ese Dios se encarna, se hace hombre, como dice el apóstol Pablo, no estimó como cosa a que aferrarse su divinidad, se bajó de su trono y se hizo como uno de sus creaciones. Y fue a la cruz en una muerte cruenta y sustitutoria. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Y ese es como Dios soluciona su dilema. Hace justicia y al mismo tiempo ofrece la virtud del perdón.
Esa es la verdad del Evangelio. Y Jesús dice a sus discípulos, habéis sido entrenados, habéis sido preparados, habéis sido capacitados en esa verdad. Y ahora estáis en el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. En el mundo habrá hostilidad. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice, ahora ya sois extranjeros y advenedizos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Pasamos a ser su propiedad. En 1 Corintios 6 dice, porque habiendo sido comprados con sangre. ¿Os acordáis de cuando tantas y tantas veces en el Nuevo Testamento se nos habla de que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo? Lo dice por activa y por pasiva, muchas formas diferentes. Y habéis sido sellados, el Espíritu Santo está en vosotros, etcétera, etcétera. Realmente cuando el apóstol Pablo habla del sello del Espíritu Santo, la palabra es el icono. Claro, nosotros en nuestro día un icono es una cosa de poco valor. Es la foto pequeñita en el teléfono y si quieres ver la foto de verdad tienes que abrirla. El icono no tiene valor, la foto de verdad es la que vale, ¿no? Y quizás hemos tergiversado lo que eso significa. Pero en el mundo romano, un icono era un sello de propiedad. Era un sello de propiedad. Cuando Jesús se encara con aquellos hombres que le preguntan si paga impuestos y él les dice, enseñadme la moneda, y Jesús pregunta, ¿de quién es el icono de la moneda? ¿De quién es el icono? De César. Pues dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cuál es el mensaje ahí? Porque si eso te lo dicen a ti y a mí, ¿cuál es el icono que demuestra lo que tienes que dar a Dios? Eres tú. Tú llevas el icono de Dios. Tú te tienes que entregar al 100% a Dios. César que se quede con su monedita, que lleva su icono. Pero tú y yo llevamos el icono de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. Así que cuando nos planteamos cómo podemos servir al Señor, no pensemos en cuestiones temporales. No pensemos en un ratito dentro de un esquema muy grande. No pensemos en un paréntesis dentro de la vida. Dios quiere todo y la cruz le da el derecho a pedirlo. Y el sello, el icono del Espíritu Santo, es la prueba de que tú no te perteneces a ti mismo. Esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que Jesús nos envía a un mundo, a una sociedad en la que vamos a ser contrarios a todo lo que se escucha y se predica por ahí. Hemos vivido una época, los que tenemos cierta edad me refiero, hemos vivido una época, la segunda mitad del siglo XX, donde se nos decía el modernismo, nos atacaba a los cristianos porque decían que no puede ser que haya un Dios creador absoluto. Dios no existe. Luego vino el existencialismo con Sartre diciendo, puesto que nada existe, soy absolutamente libre. Y nos atacaban siempre con estos pensamientos ideológicos en nuestra Europa occidental. Lo que no sabemos es que hoy en día, cada 3 minutos, en algún lugar del mundo, un cristiano paga con su vida por su fe. Cada 3 minutos. Alguno podrá contar cuántos han muerto en lo que llevamos aquí, en la iglesia. Ese es el promedio. Estamos en un mundo de hostilidad. Para algunos será hostilidad sociológica, filosófica, para otros será hostilidad física. Pero si no hemos experimentado nunca este rechazo, a lo mejor es porque tenemos un problema en nuestras vidas, porque Jesús lo dijo. Habéis sido entrenados con el Evangelio para ser enviados al mundo donde recibiréis hostilidad. Posteriormente, el Señor Jesús, en cuarto lugar, les dice, mi paz os doy, tendréis mi paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero conmigo tendréis paz. Y otra vez aquellas interpretaciones que parten a veces de actitudes egoístas, ¿no? ¿De qué está hablando cuando Jesús dice mi paz os voy a dar? ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de sosiego, de bienestar, de tener una vida de felicidad, de estar muy contentos juntos en armonía los hermanos y que nadie malinterprete lo que estoy diciendo? Cuando yo era jovencito se cantaba un corito por ahí que decía somos una pequeña iglesia muy feliz. Siempre me ha molestado ese corito, siempre. Siempre. Somos un gran ejército muy agresivo. Eso es lo que somos, o deberíamos de ser. No hemos sido llamados por Jesús para estar encerrados en un club social para redimidos. Ese no es el propósito. El propósito es que hemos sido enviados a este mundo o se nos ha dejado en este mundo para cumplir con el propósito, con el proyecto de Jesús. El Dios Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, el que hizo el universo, y si Stephen Hopkins tiene razón, el multiverso también, Él decidió encarnarse en una persona de la forma más humilde posible y ser obediente hasta la muerte de cruz. Cuando aquellos fariseos le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Yo me pregunto qué hubiera pasado si llega a bajar de la cruz, porque podía hacerlo, Podía hacerlo. ¿Dónde estaríamos nosotros ahora si hubiera bajado de la cruz? ¿Qué habría ocurrido con tu eternidad y con la mía? Si Jesús en aquel momento decide no voy a morir en esta cruz por esta panda de lo que sea. No voy a hacerlo. Así que la cruz le da el derecho de decirnos que vayamos a evangelizar el mundo, que no nos encerremos en ese club social para redimidos. Estuve predicando en una iglesia en El Salvador, allí en Centroamérica, y cuando estaba en el púlpito me di cuenta que encima de la puerta de la calle, pero por la parte de adentro de la iglesia, había un letrero que ponía, está usted saliendo al campo de misión. La idea es que cuando cruzas la puerta hacia la calle, estás en el campo de misión. Y yo dije, wow, eso me gusta, ¿no? Muchas iglesias deberían de tener ese letrero. Cuando sales de la iglesia, entras en el campo de misión. Qué interesante. Y ese es el propósito de Jesús. Ahora, hay algo que a mí me ha cautivado desde mis años adolescentes. Jesús dice, yo he vencido al mundo. Estad tranquilos. La idea de trabajar para construir algo siempre suele ser una idea frustrante. Yo soy de la generación de la segunda mitad del siglo pasado. En aquella época los jóvenes tenían ideales. Además, yo vengo de una familia donde mi padre se autoproclamaba comunista. Yo tengo mis dudas con eso, pero bueno, él era simpatizante. Así que a mí me educaron en unos criterios muy marcados. Estos son los buenos y estos son los malos. Y cuando vayamos al cielo, según decía mi padre, nos encontraremos con Stalin. Y yo leía mucho sobre eso. Y leía historias de gente que había dado su vida por el marxismo-leninismo. Gente que estaba dispuesta a morir. En una ocasión encontré una carta que se decía, yo no he comprobado si eso fue verdad o no, pero una carta que la leyó Billy Graham de un joven que rompía sus relaciones con su novia porque le decía, ahora mi vida está para predicar el marxismo-leninismo y no tengo tiempo para fundar una familia. Estoy dispuesto a morir por esa causa. Y cuando yo leía esa carta de jovencito, se me ponía la carne de gallina y se me temblaban las piernas. Porque yo decía, ¿qué convicción hay que tener para entregar tu vida para un proyecto del que no tienes garantías?
Se dice que en la Segunda Guerra Mundial los japoneses llegaron a descubrir los códigos que enviaban los americanos por radio. Así que a un general americano se le ocurrió la brillante idea, eso es una historia verídica, se le ocurrió la brillante idea de reclutar indios navajos. Y cuando tenían que transmitir por radio ciertos códigos de dónde tenían que bombardear y coordenadas y esas cosas, en vez de hacerlo en inglés, los indios navajos lo hacían ellos en su idioma, así que imaginar los pobres japoneses intentando descifrar eso. En una ocasión hay dos soldados que tenían que proteger a los indios navajos, pero les habían dicho, a quien tenéis que proteger es al código, no al indio. Eso significa que si los japoneses lo cogen preso, tienes que matarlo, a tu propio compañero. No vaya a ser que lo torturen y descubran la clave secreta. Y uno de esos soldados tuvo que estar en una situación de peligro y el indio navajo le salvó la vida. Y luego cuenta la historia que ese soldado estaba pensando y decía, toda mi familia hemos sido racistas toda nuestra vida. No nos gustan estos indios y ahora este me ha salvado la vida. Y él se hizo la reflexión, ¿quién sabe si dentro de 50 años nuestros nietos tomarán café con los nietos de estos japoneses con los que nos estamos matando ahora? Es exactamente lo que ocurrió, ¿verdad? ¿Dónde están los 50 millones de alemanes que murieron en la Segunda Guerra Mundial? Su ideal no ha sobrevivido. ¿Dónde están los anarquistas de principios del siglo XIX? ¿Dónde están todos aquellos hombres que se mataron por imperios en la antigüedad? Los espartanos y los griegos decían morir en el campo de batalla para que no sea olvidado nuestro nombre. ¿Dónde está todo eso? Me gusta cuando el escritor de Eclesiastés dice, aborrecí mi trabajo que hacía debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si el que se quede con mi trabajo será un necio. Esa es la realidad de la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando yo decidí entregar mi vida al Señor Jesús, cuando yo recibí mi llamado para ser misionero, lo que me cautivó fue pensar que lo que yo hago tendrá un eco en la eternidad. No estoy construyendo un mundo mejor para mis nietos, estoy construyendo un mundo mejor para mí. Yo estaré en ese mundo mejor. Jesús dice, no te preocupes, yo he vencido al mundo. ¿Alguien me puede decir un proyecto que antes de empezar tenga garantías de terminar bien? Voy a estar aquí hasta las 6 de la tarde, tenéis tiempo para decírmelo. Aparte del proyecto de Jesús, ¿hay otro proyecto que antes de empezar ya tiene garantías de terminar victorioso? No lo hay. No lo hay. Me entusiasmo cuando hablo con los jóvenes y les digo, no hay nada mejor en lo que tú puedas invertir tu vida que el proyecto de Jesús. No hay nada mejor. No hay nada que sea más sublime en lo que tú puedas dar tu vida, incluso tu sangre. No hay nada mejor que eso. No existe. En Apocalipsis dice que las obras nuestras, de los que moriremos en Cristo, seguirán con nosotros. Seguirán con nosotros. No tenemos que decir como este hombre, el escritor de Eclesiastés, a lo mejor el que se quede con lo que yo haga será un necio, quién sabe. Quién sabe, a lo mejor en 50 años después que yo muera ya nadie se acordará de mí. Yo voy a estar allí para verlo. Yo voy a disfrutar del reino de los cielos por toda la eternidad. Yo voy a hablar con Pablo y con Pedro y con todos aquellos mártires. Yo voy a conocer a todos esos hermanos y hermanas en Asia Central que están pagando con sus vidas hoy mismo. Yo les voy a conocer y voy a estar con ellos. Por eso vale la pena entregar la vida por este proyecto. ¿Qué vemos en el capítulo 17?
siento que no tenemos tiempo, pero podríamos hablar 4 o 5 sesiones más sobre este capítulo. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? No es una simple oración de Jesús que dice, bueno, ya me voy, ya ahí os quedáis, pues que os quiero mucho. No va por ahí, no va por ahí. Si os fijáis en la primera parte de la oración, los primeros versículos del capítulo 17, Jesús se presenta o ora al Padre como quien da un informe, como que se está reportando. Y Jesús es como el soldado que viene al capitán general y dice, misión cumplida, misión cumplida. Estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. La hora ha llegado. Ya he hecho lo que me encomendaste en la eternidad. Cuando juntos el Dios Trino decidimos en la eternidad dar una segunda oportunidad a este hombre, a esta raza pecadora. Cuando tomamos esa decisión en la eternidad y se me encomendó a mí dejar mi trono divino y encarnarme en un pesebre, ya he cumplido, misión cumplida. Esa es la primera parte de este capítulo. Jesús hace una recopilación después de sus facultades divinas. En este versículo 2 dice, le has dado, o sea, el Padre le dio a él, a Jesús, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Es tremendo esto. Es tremendo. Yo trabajo para el jefe. Sí, hermanos. Trabajamos para el jefe, no para un subordinado. Trabajamos para el que tiene el poder de crear vida de lo que está muerto. De lo que está muerto no hay nada. De la nada no sale nada. De lo muerto no puede haber vida. Y nosotros estamos trabajando, estamos viviendo para el que tiene la capacidad de traer vida de donde no la hay. Y ese es el mensaje de Jesús en su oración. Jesús define el trabajo que Dios el Padre le ha dado para hacer. Y él dice misión cumplida. A la manera en que la frase que usa para empezar el versículo 5, ahora pues, Padre, ahora que ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora que ya he predicado, ahora que ya he resucitado muertos, ahora que ya he demostrado al mundo que tiene una oportunidad, ahora glorifícame a tu lado. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces Jesús no fue confrontado para que se identificara a sí mismo? Desde el principio, cuando el diablo le llevó al desierto, si eres, di que las piedras. Si eres, tírate del pináculo del templo. Identifícate, identifícate. Y Jesús se identifica a sus discípulos, a los que le escuchan. Cuando le llevan delante de Pilatos y Pilatos dice, ¿eres tú el rey? Y él se calla. Cuando los romanos le dicen, haz un milagrito aquí para que nosotros veamos que tienes poderes sobrenaturales, no hace nada. Y ahora dice, ahora pues, Padre, ahora que tengo la misión cumplida, ahora que ya he hecho lo que se me encomendó, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tenía al principio. Es como que Jesús está diciendo, vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Misión cumplida. El soldado vuelve a casa. Pero además, si alguien tiene dudas sobre la divinidad de Cristo, pues que lea este versículo. Porque jamás de los jamases, si Jesús no hubiera sido el Dios Todopoderoso, el Shaddai, si Él no hubiera sido ese Dios, jamás habría dicho, Padre, glorifícame como al principio, con aquella gloria que tú y yo teníamos, con aquella unidad que había en el Dios Trino antes de la creación del mundo.
Jamás Jesús diría, ahora vuelvo a casa para estar en comunión como estábamos antes de la creación del mundo. Aquí Jesús se está retratando, está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero qué bonito que dice misión cumplida, ¿verdad? Y luego más adelante en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres y ellos han guardado tu palabra. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Estos discípulos por los que estoy orando han guardado la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Han interiorizado el mensaje. Han entendido que estas religiones mistéricas que hay en el mundo romano no sirven absolutamente para nada. Han entendido que la religión pseudocristiana de la salvación por las obras, eso es nada, basura, no sirve para nada. Han entendido que los sacrificios humanos no llevan a ninguna parte. Han entendido incluso, y ellos no les conocían, pero que las tribus en América Latina, como los mayas y los incas y los aztecas, que le sacaban el corazón de un hombre aun cuando estaba palpitando y se lo ofrecían al dios Sol, ni siquiera eso sirve para nada. En Madrid tenemos la famosa estatua de la Cibeles. Los romanos tenían una práctica muy curiosa con esa diosa Cibeles. Tenían un agujero en el suelo donde se podía poner un hombre de pie y los candidatos para ser sacerdotes se ponían ahí dentro de ese agujero con una túnica blanca. Encima a nivel del suelo había como una reja de hierro y entonces ponían a un toro encima de la reja y degollaban al toro de tal manera que el candidato al sacerdocio recibía una ducha de sangre de toro. Y cuando ya había pasado todo esto, se desnudaba de su tumba y se automutilaba en sus partes. Y a partir de ahí ya era sacerdote. Y estos hombres, Jesús dice, ellos han entendido el mensaje. Semejante sacrificio que hacían para adorar a la diosa Cibeles es basura, no sirve para nada. Solo la cruz de Cristo, solo Cristo. Solo la misericordia de Dios, solo el mensaje de Dios, solo el proyecto de Jesús puede construir una sociedad nueva, donde no haya sudor, ni sangre, ni lágrimas, donde no haya más sufrimiento, donde haya perfección, armonía y sobre todo inmortalidad. Solo Jesús puede hacer eso. Padre, ellos han recibido tu palabra, la han interiorizado, la han comprendido. Y luego Jesús dice que Él les envía al campo de batalla. Versículos del 9 al 13 vemos ese corazón paternal de Jesús, donde Él dice que no ruega por el mundo, ruega por los suyos. Ruega por los suyos. Algunos han usado este versículo para otras cuestiones teológicas. No vamos a entrar aquí en debate. Pero Jesús ruega por los suyos. Ahí vemos un corazón paternal que se preocupa, que ama a los suyos, que los ha comprado con su sangre, no para abusar de ellos, sino para amarles, para cuidarles, para darles plenitud de vida a través del servicio cristiano. No nos confundamos. Dios no es, o Jesús no es el Aladino de la lamparita mágica. ¿Se acuerdan de la fábula, verdad? Del mundo musulmán. Walt Disney la puso ahí en una película de dibujos animados. Un niño se encuentra con una lámpara de estas de aceite, la frota y sale un genio. Y el genio se queda obligado con el niño y le tiene que conceder 3 deseos. Jesús no está obligado contigo, ni conmigo. Tú y yo estamos obligados con Él. Algunos predican por ahí esas teologías de la prosperidad. Parece como que Jesús tiene obligación de usar su poder para bendecirme a mí. Parece que Jesús es un padre medio tonto que está desesperado para bendecirme a mí.
soy yo que tengo que entregar mi vida a Jesús. ¿Por qué? Porque la cruz le da el derecho. Porque el corazón de Jesús está con las almas que se pierden. Porque Jesús no quiere que nadie vaya a condenación eterna. Es Él que me pide a mí el 100% de mi vida. Mi tiempo, mi dinero, mis energías, mi corazón, mi amor. Todo. Y precisamente, como decíamos al principio, en las matemáticas de Dios restar es igual a multiplicar. Cuando uno mira atrás 40 años y empiezas a pensar, ¿yo qué sacrificios he hecho para la obra del Señor? Lo que sale a la luz son las bendiciones que yo he recibido. El gozo que yo he tenido, el privilegio tan grande de predicar el Evangelio. El gozo de ir a un lugar y que alguien te diga, yo conocí el Evangelio porque tú no sé qué dijiste en tal sitio. Eso es lo que cuenta. Y ese es el corazón paternal de Jesús. Y luego Jesús en ese corazón paternal, en el versículo 11, pide unidad. Y otra vez los cristianos a veces interpretamos esa unidad como juntos los hermanos en armonía. Qué bonito que somos todos aquí en la iglesia. La oración misional de Jesús es que pide unidad porque la unidad del pueblo de Dios es la antítesis de lo que hay allá afuera. De esa puerta para afuera hay odio, hay rencor, hay resentimiento, hay luchas sociales. De esa puerta para afuera hay alguien que si puede pisarte y quedarse con tu puesto de trabajo, lo hará. Hay alguien que si puede murmurar de ti y eso le beneficia, lo hará. De esa puerta para afuera hay desunión, deslealtad. Hay luchas, hay conflictos. Y eso a nivel personal. Si miramos a nivel de naciones, pues solo tenéis que ver el telediario, ¿verdad? Cuando Jesús pide unidad, no está diciendo que somos un pequeño pueblo muy feliz. Está diciendo que nuestra unidad tiene que ser un reflejo de lo que será el reino de los cielos. Nuestra unidad tiene que ser un reflejo de lo que es el proyecto de Jesús. Nosotros tenemos que tener una clase de unidad y de armonía que refleje, que sea la antesala, la introducción a lo que esperamos que venga un día y vendrá ciertísimamente. Y el mundo tiene que venir y preguntar, ¿vosotros por qué tenéis estas cosas? ¿Vosotros por qué os amáis de esta manera? ¿Vosotros por qué os apoyáis de esta manera? ¿Vosotros por qué sois capaces de perdonaros de la manera en que lo hacéis? La unidad que Jesús pide es una unidad misional. No nos confundamos con esto. Ya tengo que ir terminando. Me voy a saltar algunas cosas, pero el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los envío. Y luego más adelante en el 20, en una ocasión me pidieron que en una iglesia, me dijeron, estamos estudiando el capítulo 17 de Juan y como tú estás metido en misiones, a ti te toca predicar sobre el versículo 20. Pues lo siento mucho, hermanos, pero el versículo 20, si lo sacamos del capítulo entero, estamos haciendo un flaco favor. Jesús ora. Antes Rubén ha dicho que Jesús oró por esta iglesia. Qué bonito es eso, ¿verdad? Pero yo os voy a decir otra cosa más. Jesús oró por personas que tú todavía no conoces, a las que tú le vas a predicar el Evangelio. Jesús oró por esas personas. Tú todavía no sabes quiénes son, pero ya Jesús oró por ellas. Ya Jesús conoce su nombre, su apellido, sus lágrimas, sus deseos, sus ilusiones, sus fracasos y sus frustraciones. Jesús lo sabe todo y ya oró por esas personas. Por eso he empezado diciendo que no hay un proyecto más hermoso en el que yo pueda invertir mi vida que el proyecto de Jesús. Porque es un proyecto que tiene garantías
de que llegará a buen término. Jesús oró por las personas que tú todavía no conoces, a las que les vas a predicar el Evangelio. Así que, hermanos, el reto para este día es: vivamos para servir en la gran comisión. A los jóvenes les digo, hagan sus carreras universitarias y si pueden más de una, mejor. Y si pueden más de una, mejor. Pero no se olviden nunca que una vida llena de significado es la vida que vive para Jesús. Yo siempre he estado en contra de aquello que dicen de que Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último la tierra, eso es una especie de línea continuada. Jerusalén es mi ciudad natal, y Judea y Samaria, la provincia y no sé qué, no sé cuántos. ¿Se han parado a pensar que si eso fuera así, de los 12 discípulos, 11 tenían que haber hecho las maletas porque no eran de Jerusalén? Si Jerusalén es mi ciudad natal, 11 de los 12 discípulos tenían que haber ido a Galilea. Ese no es el concepto. El paquete es el mundo entero. Donde Dios me ha puesto es la parte que a mí me toca, sin olvidarme del paquete completo. Los cristianos somos tan buena gente, no porque yo lo sea, sino porque Jesús me ha hecho. Los cristianos somos tan buenos que podemos decir: mi meta es el mundo entero, mi parte de la meta puede ser San Boi, pero mi meta es el mundo entero. Que el Señor bendiga su palabra.